Increíble transformación, mecánico pobre acepta reto del CEO y logra un resultado sorprendente. Miguel se despertó antes que el gallo, como lo hacía cada día. La penumbra aún cubría su pequeño pueblo en México, pero su mente ya cocinaba miles de pensamientos. Con sus manos callosas sujetaba la taza de café, sintiendo el ardor del líquido caliente mientras pensaba en el taller. Un lugar que, aunque lleno de vida, seguía siendo considerado por muchos como solo un espacio para reparar autos y nada más. Los murmullos del pueblo le pesaban, lo hacían sentir menos, un simple mecánico, como le decían, a pesar de que su habilidad podía rivalizar con cualquiera. Ese día era distinto, por un anuncio que resonó en su mente. Un CEO de una gran empresa automotriz había lanzado un reto buscando al mejor mecánico del país. La promesa de un premio que podría cambiar su vida, su lucha constante por dignidad y respeto. Sin embargo, cada vez que la idea florecía en su interior, se achicaba ante las burlas de aquellos que lo veían como un soñador sin posibilidades. Los que contaban con dinero o fama, decían, eran los únicos que podían aspirar a algo grande. Mientras trabajaba, el sonido de su martillo resonaba con la misma intensidad de su angustia. Recordaba las palabras de su madre: el esfuerzo siempre trae su recompensa, hijo. Pero ahora, el eco de esas palabras se mezclaba con su miedo a fallar, el temor de no pertenecer a un mundo que sentía cada vez más alejado de él. A su lado, Laura, su esposa, siempre con una sonrisa genuina le decía: Miguel, tienes el talento, si crees en ti, nosotros también lo haremos. Sin embargo, la presión de la realidad lo ahogaba. La idea de inscribirse permanecía tronando en su mente como un alarido en la noche. Aquellos días de búsqueda de inscripciones estaban plagados de barreras, no solo burocráticas, sino mentales. Su propio espíritu tambaleándose en la cuerda floja entre el deseo y el miedo a no estar a la altura. A pesar del apoyo de su familia, su aliento fluía escaso entre la realidad de un taller desgastado por los años y la competencia de mecánicos que brillaban en redes por sus lujosas herramientas y equipos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas pasaron como un torrente. Al enfrentarse a cada nuevo reto, el sudor caía acompasado con el latido frenético de su corazón. Sin embargo, en la noche, cuando el taller se apagaba, el silencio era un eco de sus fracasos imaginarios. La presión de ser el que nunca defraudara a su familia le pesaba como una losa. ¿Qué pasaría si no lo logro?, se repetía mientras sus hijos jugaban en el patio. Ellos creían en su talento, pero Miguel no podía dejar de cuestionarlo mientras las sombras de la autocompasión intentaban colarse en su mente. Finalmente, el día de la competencia se acercaba. Sentía un nudo en el estómago y una mente saturada de dudas. En el fondo de su ser sabía que esta no era solo una oportunidad para él, sino un grito ahogado por su lugar en el mundo. El momento culminante y decisivo se aproximaba, y solo podía preguntar: ¿seré suficiente? En ese clímax de desesperación y esperanza, Miguel sabía que su lucha por reconocimiento no había hecho más que comenzar. Miguel despertó esa mañana en un estado de alerta ante la cercanía de la competencia. La niebla en su mente había comenzado a disiparse la noche anterior, mientras revisaba minuciosamente algunas de las técnicas que había aprendido a lo largo de los años en el taller. No se trataba solo de reparar automóviles, cada herramienta, cada procedimiento tenía una historia y un significado que él había forjado a través del tiempo. A medida que el sol se alzaba, notó que la luz también iluminaba un nuevo rayo de determinación en su interior. Bueno, pensó, si iba a participar en el reto, tenía que hacerlo desde el fondo de su ser.
La competencia no era un simple desafío económico, representaba la posibilidad de romper cadenas invisibles que lo mantenían atado a las expectativas de los demás y a sus propias inseguridades. Con cada giro del destornillador en su taller, Miguel se sintió más conectado a sí mismo. Recordaba cómo sus manos, aunque cansadas y llenas de callos, habían creado desde cero motores que otros consideraban perdidos y sin esperanza. Anidaba una renovada convicción en su pecho. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo en esta competencia?, repitió para sí mismo. Fue un momento crucial que lo llevó a bosquejar un plan, estudiar a otros competidores, observar sus técnicas y detectar sus errores. Durante los días que siguieron, Miguel transformó su angustia en acción. Cada noche se quedaba en el taller, viendo tutoriales y consejos en video, aprendiendo de expertos que antes parecían inalcanzables. Se dio cuenta de que no solo tenía el talento innato, sino que también podía modelar su excelencia a través del aprendizaje continuo. Pero no todo lo que descubría era alentador. Con cada nuevo enfoque, también aparecía la voz interior que le decía que era un simple mecánico, un soñador que se atrevía a desear lo que no podía alcanzar. Las horas de esfuerzo comenzaron a rendir frutos, y poco a poco, ese miedo se transformó en entusiasmo. En cada tutorial, descubría técnicas más eficientes, adentrándose en lo que podría simbolizar su gran momento. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿acaso soy lo suficientemente bueno? Su mente se enfrentaba a un dilema. Por un lado, había un deseo ardiente de demostrar sus habilidades, pero por el otro, una incertidumbre que lo hacía querer esconderse. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, recibió una visita inesperada. Era Carlos, un viejo amigo del pueblo que había tenido éxito en el extranjero como ingeniero automotriz. Al verlo, Miguel sintió una mezcla de admiración y desánimo. Carlos, totalmente ajeno a sus batallas internas, se acercó con una sonrisa franca y le habló de los nuevos avances en tecnología automotriz. Para Miguel, esos avances eran como un mundo distante. Pero algo en la forma en que Carlos hablaba lo inspiró. Allí estaba un hombre que no había olvidado sus raíces. Podía volver a reconstruir su propio sentido de pertenencia. Mientras la conversación fluía, Miguel apenas notó cómo, tras intercambiar opiniones sobre los autos, también intercambiaban visiones sobre el éxito. En su interior creció la idea de que las herramientas modernas no podrían reemplazar la experiencia y el ingenio. Carlos, con su entusiasmo contagioso, le decía: siempre hay algo que aprender, pero también hay un valor en quienes conocen los fundamentos. Aquella noche, algo cambió en Miguel. Se sentó en su taller y escribió una lista con las experiencias y habilidades que había desarrollado a lo largo de los años. En la oscuridad, comprendió que su historia y su destreza eran su mayor aval. Su visión del reto se transformó: no sería solo una competencia, sino una oportunidad para dejar claro que su pasión y esfuerzo eran su mejor carta de presentación. En el instante que la resolución se solidificó, un nuevo impulso se desató. Miguel sabía que no podía permitirse dudar más. Era hora de mostrar al mundo, y a sí mismo, lo que realmente significaba ser un mecánico de verdad. Pero mientras su determinación crecía, también lo hacía la presión. El día del desafío se acercaba, y en el fondo, una nueva pregunta comenzaba a surgir. ¿Estaré preparado para enfrentar mis propios miedos en ese escenario? Miguel amaneció con la respiración entrecortada. La competencia se avecinaba, y ese día tenía que ser diferente. Decidió que no podría permitir que la ansiedad lo dominara. Tras una taza de café amargo y un par de estiramientos, todo en su cuerpo le gritaba que debía canalizar aquella adrenalina en algo productivo. Frente a su taller, hizo una lista. Un documento simple pero revelador. En el encabezado colocó habilidades a mejorar, seguido de aspectos concretos: diagnóstico más rápido, técnica de solvente en frenos, estrategia para trabajar con presiones. Al margen, dedicatorias a los recuerdos de los días que dedicó a aprender con su padre, cuando las herramientas eran más que objetos, eran extensiones de sus sueños compartidos. Ese acto,
por pequeño que pareciera, actuó como un catalizador. La noche anterior había estado funcionando casi en piloto automático, sumido en la rutina de revisar. Ahora, al ver sus carencias escritas en papel, se sintió impulsado a emprender una lucha, no contra otros, sino contra la versión limitada de sí mismo que había llevado por tanto tiempo. Pasó los días siguientes organizando su tiempo. Tenía tanto por aprender y tan poco tiempo. Se despertaba antes del amanecer y pasaba horas en su taller. Ver videos no solo le introdujo nuevas técnicas, sino que también le enseñó a observar las sutilezas de los movimientos de otros mecánicos. Comenzó a experimentar con diferentes enfoques, desmantelando y reconstruyendo su propia forma de trabajar. Un día, se desenfrenó de su zona de confort. Decidió invitar a un compañero de taller a observarlo mientras trabajaba en un auto problemático. En un momento de vulnerabilidad, preguntó, ¿qué ves aquí? ¿Cómo lo harías tú? La respuesta sincera sobre un pequeño error oculto de su técnica le reveló muchísimo más de lo que había imaginado. La autocrítica, aunque incómoda, se sentía liberadora. Era como sacar el olor a viejo de una prenda atesorada. La relación con sus compañeros de taller cambió también. Miguel comenzó a impartir algunos de sus conocimientos, conversando sobre técnicas que habían funcionado para él en el pasado. Compartir su experiencia lo transformó. No era solo un mecánico, se convirtió en un mentor. Al ayudar a otros, también afianzaba su propia confianza. A medida que se acercaba el día del reto, el sentimiento de duda volvió a surgir, pero esta vez con más intensidad. No se trataba de la presión del conocimiento, era la confrontación con su propio miedo a ser juzgado. Pasó noches en vela, cuestionándose en silencio, ¿soy lo suficientemente bueno en lo que hago? ¿Me verán como el impostor que temo ser? Reflexionando, se volvió a preguntarse qué significaba el éxito verdaderamente. La respuesta era clara, ser honesto consigo mismo y con su arte. La noche previa al reto, mientras ajustaba las herramientas y organizaba su espacio, un pensamiento emergió con fuerza. La competencia empieza en mi mente, se repitió. Ya no se trataba de lo que pudieran decir los demás, sino de cómo él se percibía a sí mismo. Un clic mental lo llevó a poner todo sobre la balanza. El desafío no era una mera prueba de habilidad, sino una oportunidad personal. Reflexionando sobre su viaje, Miguel sintió que aún le quedaba una última lección por aprender. Aunque los miedos eran inevitables, también eran un camino hacia su crecimiento. Con una mezcla de inquietud y valentía, se preparó para dar un paso adelante, sabiendo que el verdadero reto era enfrentar su vulnerabilidad. Y mientras la noche se vestía de silencio, una nueva figura emergió en su mente, una que ocupaba el lugar del mecanismo de incertidumbre. Cerraremos el ciclo mañana, murmuró para sí mismo. La voz de su padre resonaba en su interior, empujándolo hacia adelante. ¿Y si la respuesta a mis dudas fuera solamente dar el primer paso? Desde el rincón de su taller, antes del amanecer, la pregunta volvió a atormentarlo, transformándose en el eco de una decisión inminente. ¿Podré desatar todo mi potencial o me quedaré atrapado en el miedo? El sol asomó por el horizonte, llenando el taller de Miguel de una luz cálida y dorada. Se sentía ligero, no por la ausencia de sus preocupaciones, sino porque había comenzado a soltar la carga de sus dudas desde la noche anterior. La decisión de enfrentar sus temores había tomado forma, y el día del desafío se convertía en una ocasión para demostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía avanzar, dejar atrás la sombra de la inseguridad. Con cada amanecer, Miguel se obsesionó con la idea de desmantelar los límites que él mismo había construido. Ese día, no solo debía demostrar sus capacidades como mecánico, sino también su crecimiento personal. Las palabras de su padre resonaban en su mente, la maestría se encuentra en enfrentar lo que temes. Sabía que el desafío no era simplemente sobre la competencia, sino sobre el viaje que había emprendido para mejorar. El taller, que antes era un espacio que solo le recordaba su lucha interna, ahora era un campo de entrenamiento. Cada herramienta colgada,
cada motor exiliado en un rincón, eran recordatorios de su progreso. Dispuso todo con minuciosidad, no solo para que todo estuviera en orden, sino para preparar su mente. Mientras revisaba su lista de habilidades a mejorar, la tarea que una vez le causó ansiedad, ahora brillaba como un mapa que lo guiaba. Miguel decidió aplicar algo que había aprendido durante esos días de autocrítica, la técnica del autocontrasting, que consistía en visualizar dos versiones de sí mismo antes de un reto. Se miró en un viejo espejo del taller y se preguntó, ¿qué versión de ti mismo vas a presentar hoy? ¿La que duda o la que cree en su progreso? Esta reflexión lo impulsó a centrarse en su fortaleza. Era un mecánico apasionado, un creador habilidoso que podía transformar lo inherentemente defectuoso en algo extraordinario. Decidió que iba a hacer todo lo posible para transmitir lo que había aprendido no solo a los jueces, sino también a sus compañeros mecánicos presentes. Durante la competencia, entre una serie de pruebas técnicas, su enfoque se tornó estratégico. Tomó decisiones calculadas, llenas de confianza, dirigió a su equipo en cada tarea y se sintió gratificado al ver cómo otros aprendían al observarlo. Pero no todo fue un camino fácil. En un momento crucial, enfrentó un problema técnico inesperado. La presión aumentó como una niebla espesa, envolviéndolo en dudas refrescadas. ¿Qué pasa si fallas ahora? Sin embargo, en lugar de refugiarse en la ansiedad, decidió aprovechar esa incertidumbre. Llamó a su compañero para que lo ayudara y, en equipo, comenzaron a desentrañar el problema. La co-creación no solo solucionó el inconveniente, sino que lo catapultó hacia un nivel de confianza que nunca había experimentado. La jornada continuó entre risas, trabajo en equipo y un sentido de propósito renovado. A medida que las horas avanzaban, Miguel no solo competía, estaba exponiendo a los demás su esencia como mecánico. Ya no se sintió como un impostor, sino como un igual entre los grandes. El desafío se transformó en una celebración de su crecimiento. Cuando la ronda final se acercaba, Miguel sintió que la pregunta que lo había asediado desde el principio había encontrado su respuesta. No se trata de ganar, se trata de dar un paso que me lleve a descubrir quién soy realmente. Mientras sus compañeros lo vitoreaban, se dio cuenta de que había superado algo mucho mayor que cualquier competencia, había desmantelado sus cadenas internas. Con el concurso llegando a su clímax, el resultado se convirtió en una mera formalidad. La verdadera victoria ya estaba en su interior. Pero cuando se revelaran los resultados, una nueva inquietud empezaba a fraguarse en su mente. ¿Qué ocurrirá una vez que mis habilidades sean reconocidas? ¿Estaré listo para enfrentar lo que venga después? La última pregunta quedó flotando en el aire, como un eco que solo él podía escuchar, mientras avanzaba hacia lo desconocido, sintiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. Miguel regresó al taller con una mezcla de regocijo y ansiedad. La competencia había sido intensa, y las palabras de aliento de sus compañeros aún resonaban en su mente. Cuando llegó, el ambiente habitual del lugar le pareció diferente, ahora había un brillo en los rostros de sus colegas, un murmullante sentido de admiración que antes no existía. Sin embargo, esa misma admiración lo llevó a cuestionar su capacidad para mantener ese nuevo nivel. Mientras se disponía a trabajar en su primer proyecto post-competencia, una motocicleta malograda que había estado esperando su atención, no podía evitar reflexionar sobre lo que había logrado en ese día decisivo. Se había enfrentado a sus miedos, había liderado con éxito y, más importante, había dejado que su vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Pero cada paso hacia adelante se sentía como un campo minado, donde cualquier error podría deshacer todo lo que había construido. Decidió tomar el camino de la introspección. Con cada movimiento de sus manos sobre la motocicleta, sus pensamientos tiñeron la atmósfera de incertidumbre. Tenía que ser cauteloso, consciente de que la confianza podía desvanecerse tan rápido como se había fraguado. La lucha interna era palpable. ¿Era suficiente lo que había logrado? ¿Podía realmente sostener la imagen del mecánico competente y seguro que sus colegas habían comenzado a ver en él? Una tarde, mientras diagnosticaba el problema de la motocicleta, Miguel escuchó una voz familiar.
la de Daniel, un amigo de la infancia, que había tenido éxito en el ámbito empresarial. Te vi en la competencia. Eres bueno, Miguel. Tienes que expandir esto, sugirió Daniel, su optimismo chisporroteando. Miguel sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Realmente debía dar un paso más? Había hablado de abrir su propio taller o incluso especializarse en un área específica del mecanizado, pero siempre retrocedía ante la posibilidad de fallar. Sin embargo, las palabras de Daniel le dieron una nueva perspectiva. En lugar de lanzarse a una aventura arriesgada, decidió planificar su siguiente movimiento. Cuando cerró el taller esa noche, comenzó a escribir. Detallaría sus metas, los pasos necesarios y los recursos que podía necesitar. Era una forma de darse estructura a un sueño que parecía más volátil a medida que avanzaba. Se sintió liberado al convertir sus temores en un plan tangible, algo sobre lo que podía trabajar. El día siguiente iba a ser diferente. Miguel sintió una animada urgencia al levantarse. En lugar de preguntarse si estaba a la altura, comenzó a visualizar no solo ser un mecánico capacitado, sino uno que liderará la innovación en su campo. Esa chispa marcó un cambio fundamental en su forma de pensar. Las limitaciones que antes consideraba inquebrantables comenzaron a parecer simplemente obstáculos a superar. Con la moto reparándose y su mente enfocada en futuros pasos, se propuso hablar con su mentor de la competencia. Tenía preguntas sobre cómo podría diversificar sus habilidades o qué cursos debería considerar. Cada conversación se volvió una oportunidad, un medio para profundizar en su desarrollo profesional. Con cada consejo, sentía que eliminaba las dudas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Pero al avanzar en su camino de crecimiento, una inquietante revelación lo persiguió. La bruma de la incertidumbre aún giraba a su alrededor, y Miguel no podía evitar preguntarse, ¿estaré listo para lo que se avecina? ¿Podré resistir la presión que viene con el reconocimiento? La voz en su cabeza crecía, poniendo en jaque su nueva convicción. Mientras esbozaba su futuro, una nueva pregunta surgía con fuerza: ¿qué harías si tu propia historia comenzara a ser vista como un modelo a seguir? Reconstruyendo su sentido de dirección, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo sus inseguridades, sino también el notorio peligro de lo que significaba ser un líder. En este punto de inflexión, la verdadera pregunta se dibujaba en el horizonte. ¿Se convertiría su viaje en una inspiración o se dejaría llevar por el miedo al fracaso? La tensión creció, marcando el inicio de un capítulo que prometía desafíos aún más grandes y decisiones cruciales. La semana comenzó con un aire de propósito. Miguel se encontró a sí mismo parado frente al espejo, observando cómo la luz del sol caía sobre su rostro. Había pasado demasiado tiempo dudando de su valor, y ahora, cada vez que se miraba, deseaba ver en sus ojos a un líder. La competencia había encendido algo dentro de él y esa chispa ahora requería atención. Mientras trabajaba en su proyecto, sus pensamientos transitaban entre las nuevas posibilidades que se presentaban ante él. Daniel había planteado una idea que no podía ignorar: expandir su conocimiento y habilidades. Miguel decidió que era hora de salir de su zona de confort y explorar áreas que nunca había considerado. Clases en especialización, entrenamientos en liderazgo, incluso gestión de negocios, debía adquirir herramientas que complementaran su oficio. La ansiedad se convirtió en motivación. Su primera acción fue inscribirse en un curso de especialización de mecánica avanzada. Al llegar a la primera clase, las dudas volvieron a acecharlo. La sala estaba repleta de otros mecánicos experimentados, algunos concursantes de la misma competencia que él había ganado. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidado, una resolución se apoderó de él: estaba allí para aprender y crecer. Al principio, los conceptos nuevos parecían un laberinto. Se sentía perdido entre teorías y prácticas complejas, pero Miguel se aferró a su enfoque renovado. Todas las noches, después de dejar el taller, le dedicaba horas a repasar materiales y realizar ejercicios. Se reafirmó en la decisión de no dejar que la inseguridad lo detuviera.
La ventana de la mejora se abría y él estaba decidido a aprovecharla. Con el tiempo, la práctica comenzó a solucionar sus lagunas de conocimiento. Con cada clase, sus habilidades mecánicas se afianzaban. Así también, se cultivaba la confianza que había empezado a construir. Al mismo tiempo, formuló preguntas estratégicas a su instructor sobre cómo gestionar un negocio de taller. Cada respuesta era como un ladrillo más, construyendo la base de un futuro que antes parecía distante. Sin embargo, mientras las piezas encajaban, una voz interna persistía en sus pensamientos. ¿Esto es realmente para mí? ¿Podré manejar la presión que conlleva ser un líder en esta industria? En más de una ocasión, consideró dejarlo todo, regresar a la rutina y la seguridad de lo conocido. No obstante, cada vez que esa idea cruzaba su mente, la imagen de su motocicleta reparada se iluminaba, recordándole lo que había logrado a través del esfuerzo y la vulnerabilidad. Después de semanas de dedicación, llegó un email inesperado. Era de la misma empresa con la que había competido recientemente. Estaban buscando a alguien que pudiera aportar ideas frescas y enfoques innovadores para un nuevo proyecto. No podía creer lo que leía. Esta era su oportunidad de mostrar lo que había aprendido. El retador título del proyecto lo hizo palpitar con una mezcla de emoción y nerviosismo. Con un nuevo desafío ante él, Miguel se preparó para la reunión que tendría con el equipo de la empresa. Comenzó a elaborar sus ideas, preguntándose si realmente debía arriesgarse a compartir su visión. Enfrentaría a expertos, a profesionales reconocidos en el campo. La presión aumentaba y sabía que tenía que ofrecer lo mejor de sí mismo. El día de la reunión, Miguel se sintió como una ola de incertidumbre que hacía tambalear su confianza. Sin embargo, al dar el primer paso en la sala donde se llevaría a cabo la presentación, una determinación renovada le recorrió el cuerpo. Sabía que este podría ser el pivote en su carrera. Instantes antes de presentar, un pensamiento lo atravesó. ¿Sería suficiente? Pero también comprendió que la respuesta estaba en sus manos. Aquella voz interior que siempre había dudado comenzaba a atenuarse, mientras una nueva voz de confianza emergía. Era hora de mostrar al mundo lo que Miguel podía hacer. Mientras respiraba hondo, se dirigió al podio con la decisión firme y la mirada fija. El momento había llegado. Con su futuro en juego, se preguntaba si su historia podría inspirar a otros, como él había deseado antes. Una pregunta surgía en su mente, más fuerte que las dudas: ¿este sería el primer paso hacia algo que jamás se imaginó? La sala estaba silenciosa, apenas iluminada por las luces del proyector que proyectaban gráficos y datos relevantes para el proyecto que Miguel estaba a punto de presentar. Observó a los miembros del equipo, reconocidos profesionales con años de experiencia. La sensación de ser un intruso se apoderó de él momentáneamente. Sin embargo, al recordar el arduo trabajo y las horas de estudio, esa misma sensación se transformó en un impulso poderoso. Nunca había estado tan cerca de alcanzar la visibilidad que anhelaba. Con el corazón latiendo al ritmo de las expectativas, comenzó a exponer sus ideas. Las dudas iniciales se desvanecieron a medida que las palabras fluían. Se notaba la pasión en su voz mientras describía el proyecto de manera detallada, integrando las técnicas que había aprendido en sus clases. Cada respuesta, cada pregunta que surgía del equipo, la enfrentaba con seguridad. Estaba allí no solo como un mecánico más, sino como un candidato con insights frescos y perspectivas innovadoras. Sin embargo, no todo fue fácil. Píxeles de duda comenzaron a surgir cuando el CEO de la empresa, un hombre de mirada penetrante y autoridad palpable, hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Cuál es su plan a largo plazo para mantener la competitividad en un sector tan volátil? La sala se volvió un instante de tensión palpable, y Miguel sintió que todos los ojos se centraban en él, como si esperaran una respuesta magistral. Entiendo que la sostenibilidad y la innovación son vitales en nuestro sector, comenzó. Al instante, recordó las dificultades que había enfrentado para armonizar su pasión mecánica con conceptos estratégicos.
He estado investigando nuevas tecnologías y métodos que no solo mejoran la eficiencia, sino que también responden a las necesidades del mercado actual. Mi enfoque se basa en integrar lo que he aprendido hasta ahora y adaptarlo a las tendencias futuras. La pregunta lo confrontó, y Miguel aprovechó esa emoción para volverla un motor de motivación. La discusión continuó, y con cada intervención, sus argumentos se fortalecían. Era un diálogo, un intercambio de ideas, algo que nunca había experimentado en su rutina diaria como mecánico. La atmósfera se cargó de un aire fresco y electrizante, como si todos en la sala pudieran sentir la energía renovada que Miguel aportaba. Tras concluir su presentación, la ovación que recibió fue un eco que reverberó en su mente, pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de él. No se trataba solo del reconocimiento por su esfuerzo, sino del crecimiento personal que había alcanzado al enfrentar sus temores. Sintió que había cruzado un umbral, un paso hacia el futuro que antes parecía inalcanzable. Los días siguientes se presentaron con un torrente de evaluaciones y reuniones. Miguel, ahora inmerso en el núcleo del proyecto, cultivaba relaciones con sus nuevos colegas. Formulaciones conmemorativas de respeto y admiración lo rodeaban. Pero, a pesar de su creciente confianza, una sombra de autocrítica permanecía. Un día, mientras revisaba análisis de resultados junto a su equipo, escuchó murmullos sobre un nuevo competidor que ingresaría al mercado. La presión aumentaba, sabían que debían innovar aún más rápido. Esa preocupación se transformó en un profundo dilema personal para Miguel. ¿Podría mantenerse a la altura de las expectativas mientras lidiaba con la inseguridad de su posición en una industria competitiva? El desafío estaba en su punto culminante. Miguel se dio cuenta de que, si realmente quería ser un líder, debía prepararse para momentos de crisis, para cuestionar su capacidad y, sobre todo, para actuar con valor ante la adversidad. La búsqueda del equilibrio entre su aspiración y la realidad del mercado era un laberinto en el que aún necesitaba guía. Y en medio de este caos, un correo sorpresa cambió la dirección de su historia. Una invitación para participar en una cumbre de líderes emergentes en la industria. No era solo una oportunidad de aprendizaje, era un escenario donde su voz podría resonar aún más. Miguel se detuvo un momento. Su camino hacia la transformación seguía, pero ahora enfrentaba un nuevo reto. ¿Estaría listo para representar no solo su visión, sino también a todos los que habían creído en él? La inquietud le llenó el pecho. Era hora de decidir. Los días que siguieron a la invitación fueron intensos. Miguel se sumergió en la preparatoria para la cumbre de líderes emergentes, consciente de que la oportunidad no se presentaría nuevamente. Su mente, un torbellino de ideas, presentaciones y estrategias, exigía un enfoque metódico. Pasaba largas horas investigando sobre los temas a tratar, leyendo artículos y viendo conferencias de expertos. Cada video que miraba no solo aumentaba su conocimiento, sino que también alimentaba su ansiedad. Al principio, la presión parecía una montaña insuperable. Se sentaba frente a su computadora, el cursor parpadeando en blanco, como una metáfora de sus dudas internas. ¿Tenía realmente algo valioso que aportar? Sin embargo, a medida que se adentraba en el contenido de su presentación, comenzó a vislumbrar su propia voz. Pronto se dio cuenta de que no solo debía presentar datos y cifras, debía contar una historia, su historia, reflejando no solo su experiencia como mecánico, sino también su perspectiva innovadora basada en la pasión. Una tarde, mientras revisaba una laptop antigua en su taller, Miguel se encontró con algunos de sus primeros proyectos. Pensó en aquellos días en los que sentía su sueño lejano. Eso le dio una chispa de coraje. Volvió a su presentación, cavando más profundo en la fusión de lo que había aprendido en la práctica con lo que había estudiado. Comenzó a enfocar su discurso en cómo una mentalidad mecánica podía impulsar la innovación en la industria, enfatizando la importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Sin embargo, no todo eran días de victoria. Una noche, atormentado por el temor a fracasar, se sentó solo en su sala de estar.
La tensión lo llevó a cuestionar su lugar en esa cumbre. ¿Sería capaz de sostener conversaciones con líderes de la industria que parecían estar en otra liga? La idea de ser juzgado lo invadió. Se levantó y se asomó por la ventana, el viento soplaba con fuerza, como un eco de sus propias inquietudes. Ese momento de reflexión le permitió identificar la raíz de sus miedos, el temor al rechazo. ¿Y si fallaba? ¿Y si no estaba a la altura? Enfrentando estos demonios internos, Miguel tomó una decisión: cada vez que lo invadiera la duda, se recordaría a sí mismo que el valor no era la ausencia de miedo, sino el acto de seguir adelante a pesar de él. Esto lo inspiró a reinventar su enfoque. Más que presentarse como un experto, se convertiría en un aprendiz dispuesto a escuchar, a crecer y a colaborar. Llegó el día de la cumbre. Miguel llegó con una mezcla de nervios y expectativas. La sala estaba llena de personas que, a primera vista, parecían estar en un nivel de conocimiento muy superior al suyo. Sin embargo, cuando se sentó y comenzó a escuchar a los demás, se dio cuenta de que todos compartían un común denominador: la pasión por innovar y mejorar. Eso lo relajó, y cuando llegó su turno, se levantó como si se tratara de una conversación entre amigos más que de una presentación formal. Al compartir su enfoque, mencionó su experiencia en el taller, como la visión cercana de los problemas le permitiría proponer soluciones prácticas e innovadoras. Notó asombro en los rostros de algunos asistentes. Esa sorpresa se convirtió en curiosidad, y a medida que avanzaba, Miguel sintió que la conexión con su audiencia se fortalecía. Finalmente, al concluir su presentación, los aplausos resonaron en la sala, pero lo que realmente le impactó fue una pregunta de uno de los líderes: ¿cómo puedes llevar esto a una implementación real en tu entorno inmediato? Esa pregunta se le antojó un reto. Miguel se dio cuenta de que su trabajo no terminaba ahí, debía traducir sus ideas en acción y llevar ese aprendizaje de vuelta a su equipo. La cumbre no solo lo había cambiado a él, sino también la dirección de su carrera. Miguel se sintió al borde de una nueva realidad. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar su progreso, un mensaje urgente llegó a su teléfono que cambiaría la situación nuevamente. La competencia estaba más cerca de lo que pensaba, y el líder que había participado en su presentación se ofreció a tener una conversación directa sobre una posible colaboración. El antes mecánico pasional ahora había comenzado a tocar la puerta del liderazgo. Sin embargo, este nuevo giro lo enfrentaría a decisiones no solo sobre su futuro, sino sobre si estaba listo para realmente comprometerse con su visión. Íntimamente sabía que su viaje apenas comenzaba. Miguel se despertó con el sonido persistente de las notificaciones en su teléfono, su corazón acelerado por las posibilidades que se presentaban. El mensaje del líder había resonado en su mente durante toda la noche, un eco constante que dificultaba el descanso. La promesa de una conversación directa, una oportunidad para transformar su visión en realidad, lo llenaba de ansias pero igualmente de miedo. No estaba preparado para el siguiente paso, y su mente lo bombardeaba con preguntas inquietantes. ¿Realmente tenía algo que ofrecer a un CEO, una figura de alto calibre en la industria? Mientras se preparaba para el día, la adrenalina corrió por su cuerpo, despojándole de cualquier atisbo de duda. La cumbre había sembrado en él una semilla de confianza, y ahora la urgencia de tomar acción la empujaba hacia el crecimiento. Sin embargo, Miguel sabía que debía ser cauteloso. Esta no sería una conversación de café, estaba a punto de presentar su valía frente a un líder que podría cambiar el rumbo de su carrera. Esa tarde, se plantearía el reto. Armado con un cuaderno y un bolígrafo, decidió bosquejar ideas sobre cómo podía implementar su propuesta en su entorno inmediato. No quería solo vender una idea, quería demostrar que su perspectiva mecánica podía revolucionar procesos que muchos consideraban obsoletos. Las horas pasaron y el taller se llenó de un aire casi eléctrico. Miguel sentía el ardor de la ambición pero, a su vez, una sombra de incertidumbre lo acechaba. Se encontraba ante un dilema que lo forzaba a confrontarse. Debería arriesgarse a abrirse completamente, compartir su historia personal,
¿O era más seguro ajustar su discurso al lenguaje tradicional de la industria? Sabía que su autenticidad había conectado en la cumbre, pero ahora, ¿sería suficiente en esta nueva dinámica? Mientras trazaba líneas en su cuaderno, volvió a recordar su infancia, aquella que lo había llevado a convertirse en mecánico. Se dio cuenta de que su historia era la clave. La experiencia moldeada por décadas de trabajo duro, errores y aprendizajes. En aquel instante, entendió que no tenía que ser alguien más. Podía ser él mismo, el aprendiz, el soñador, el innovador. Una llamada entrante interrumpió sus pensamientos. Era el asistente del CEO, confirmando el encuentro. Miguel respiró profundo y se preparó mentalmente. Sintió que se cerraban las puertas del pasado y se abrían las del futuro. Él había llegado hasta aquí y no podía retroceder. Frente a una mesa de vidrio pulido, el CEO lo recibió cordialmente, un hombre que emitía una aura de confianza. Miguel se sintió pequeño, pero al mismo tiempo, una chispa en su interior encendió su determinación. Comenzó a hablar sobre sus ideas, sobre cómo la combinación de su destreza mecánica y su pasión podía aportar una nueva perspectiva a la industria. A medida que expuso su visión, notó que sus nervios se disipaban y su voz se hacía más firme. La conexión que había establecido con su audiencia en la cumbre resurgió. Miguel sentía que estaba tejiendo una red de posibilidades, no solo sobre su futuro, sino sobre cómo podía impactar el entorno empresarial. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro inesperado. El CEO le propuso un reto, desarrollar un prototipo de su idea en un plazo de 3 meses y presentarlo ante un grupo de inversionistas. Esta vez, Miguel no solo debía soñar, debía ejecutar. La presión era abrumadora, pero más que nunca, se sintió preparado para enfrentarlo. Al salir de la reunión, una mezcla de emoción y temor lo invadió. Sabía que, para asegurar el éxito, debería maximizar sus horas, asociarse con su equipo y aplicar cada recurso a su disposición. Estaba a punto de entrar en una fase de su vida que pondría a prueba no solo sus habilidades profesionales, sino también su carácter. Su mente aún daba vueltas en torno a lo que esta nueva etapa significaría realmente. Enfrentar esa responsabilidad podría ser el punto de quiebre que había estado esperando, pero también implicaba jugarse su futuro. La sensación de incertidumbre era aplastante, pero Miguel se dio cuenta de que esa misma presión podía ser la chispa que lo llevara a redefinir su propio destino. Con ese pensamiento, el desafío estaba claro. Miguel se sintió invadido por un renovado sentido de propósito. Pero antes de dar el siguiente paso, debía enfrentarse a otra pregunta fundamental: ¿qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para convertir su visión en una realidad tangible? Mientras ambicionaba un futuro brillante, la batalla entre el riesgo y la seguridad comenzaba a gestarse dentro de él, y solo el tiempo diría si estaba listo para asumirlo. La vida de Miguel había cambiado de forma irreversible. Tras meses de trabajo arduo, desafíos superados y un auténtico viaje a través de su propio miedo, se encontraba ante una oportunidad dorada. La invitación del CEO para desarrollar un prototipo en 3 meses era la culminación de su esfuerzo y dedicación, un desafío que representaba tanto su angustia como su entrega a un sueño que parecía inalcanzable apenas un año atrás. Durante las semanas siguientes, Miguel se sumergió en su trabajo como nunca antes lo había hecho. Cada jornada en su taller se transformaba en una oportunidad no solo para aplicar sus conocimientos, sino para demostrar que no era solo un mecánico. Se convertía en un innovador. La adrenalina corría por su sangre mientras esbozaba los planos del prototipo, un concepto que integraba tecnología de punta con su destreza artesanal, asegurándose de que cada detalle reflejara su esencia como profesional. La presión era palpable. Las horas de descanso disminuyeron, pero no lo hicieron su determinación y su enfoque. Cada tarde, al finalizar en el taller, se sentaba a analizar los progresos junto a su familia. Laura, su mayor apoyo, estaba a su lado, ofreciendo no solo palabras de aliento, sino también críticas constructivas que lo ayudaban a afinar su idea. Como si fuesen un equipo,
juntos pulían el concepto y lo hacían brillar. Ser un emprendedor ya no era una metáfora para él, ahora era una afirmación de lo que realmente era. Las semanas se transformaron en un torbellino de ideas, prototipos y ensayos. Con cada error, Miguel aprendía algo nuevo. Una rueda que no giraba correctamente se convertía en una lección sobre precisión, una conexión que fallaba se transformaba en un entrenamiento práctico sobre cómo anticipar problemas. Así, día tras día, la confianza adquirida comenzó a florecer en acciones decisivas. El día de la presentación ante los inversionistas se acercaba rápidamente. Miguel respiró hondo, consciente de que iba a representar no solo su idea, sino a todos aquellos que habían creído en él. Recordó nuevamente lo que lo había llevado allí, su madre, su familia, sus propios sueños. Al mirar su prototipo completo, supo que cada destello metálico de su creación contenía fragmentos de todas sus luchas, y que iba a compartir eso con el mundo. La sala estaba llena de rostros anhelantes de innovación, y la energía era electrizante. Mientras Miguel se preparaba para su presentación, una oleada de nervios recorrió su cuerpo. Sin embargo, al recordar su viaje, los temores se disiparon. Su mente estaba clara, este no era solo el momento de compartir su trabajo, era el momento de mostrar quién era realmente. A medida que comenzaba a exponer su prototipo, notó cómo la mezcla de su pasión y conocimiento resonaba en el público. Hablaba con fervor sobre el diseño, explicando cómo cada aspecto había sido optimizado, cómo la experiencia de su oficio se había fusionado con las tendencias que había aprendido en sus cursos. Sus palabras genuinas y su evidente pasión lograban captar la atención de quienes lo escuchaban. La sala se llenaba de murmullos de interés y asombro. Cuando finalizó, hubo un silencio inicial, interrumpido pronto por una serie de aplausos cálidos que llenaron el espacio. El CEO y los inversionistas intercambiaron miradas, y Miguel sintió que su corazón se alzaba. Era un reconocimiento que nunca antes había sentido, era la validación de todo su esfuerzo, una confirmación de que, efectivamente, había superado las expectativas propias y ajenas. A medida que los inversionistas formulaban preguntas, Miguel las respondía con confianza. Cada interacción se sentía como un diálogo constructivo, un intercambio donde no solo él estaba presentando su idea, sino donde todos estaban colaborando. La participación activa de los inversionistas le hizo ver que había hecho más que presentar un proyecto, había invitado a todos a unirse a su sueño. Al finalizar la reunión, el CEO se acercó a él, extendiendo la mano con una sonrisa. Miguel, has demostrado que no solo eres un mecánico, eres un líder que aporta innovación. Sería un honor poder contar contigo para llevar tu prototipo a la realidad. En ese instante, se dio cuenta de que no solo había conquistado el reto que había iniciado, había conquistado su propia historia, su propio sueño. El viaje había sido largo y espinoso, lleno de dudas y sombras. Sin embargo, Miguel había emergido fortalecido. Había logrado transformar su percepción de sí mismo, de un simple mecánico a un innovador en su campo. Sintió una profunda satisfacción al ver cómo su esfuerzo daba frutos, no solo para él, sino también para todos aquellos que alguna vez se habían sentido limitados por su contexto. Con determinación renovada, Miguel salió de la sala, sabiendo que su vida profesional apenas comenzaba. Estaba listo para abrazar el futuro, lleno no solo de posibilidades, sino también de la confianza necesaria para enfrentarlas. Había dado un paso decisivo, y sabía que la auténtica transformación estaba en el poder de seguir avanzando, rompiendo barreras y demostrando que la grandeza es una cuestión de perseverancia. Ahora, es su turno de dar un paso hacia adelante. Si estás disfrutando de esta inspiradora historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No olvides dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el desenlace que acabas de leer y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más, este es el momento de conectar y ser parte de esta comunidad que entiende el verdadero significado del esfuerzo y la transformación personal.